Hola, buenas tardes. Ven, Edgarito, ora por mí. Y le damos con Toño, Pepito y Flor. Padre, gracias. Yo sé que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, yo pido que esa inspiración de tu Espíritu esté en el corazón de tu Hijo y que Él pueda percibirte, aún cosas que ni había pensado, pueda recibirlas en el momento con toda autoridad y convicción de que tú amas a tu iglesia y quieres darle palabra para bendecir. Gracias por usar a Renato en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, hoy quiero compartir algo que surgió en una plática en el Congreso de Jóvenes. Pienso que Dios enfatizó algo acerca de la familia y tuve un poquito de esta plática con Edgar. Y quiero hablar de esto, quiero hablar de la familia de Dios, algo que he estado viendo en la Biblia, unas verdades hermosas que he estado viendo en la Biblia, y de esto quiero hablar, que tiene mucho que ver también con lo que Edgar ha estado hablando en ese tiempo. Recuerdo que unos domingos atrás mencionó de cómo esta familia espiritual tiene que estar preparada en su identidad como familia para cuando venga gente que tiene otros valores, otras costumbres, saber orientarlos, llevarlos al Señor. También él mencionaba sobre los padres espirituales, cómo debemos de activarnos y cómo tenemos el privilegio de mentorear, pastorear a otros como padres espirituales. Y ha sido un tema recurrente a raíz del Congreso, y de esto quiero hablar, de la familia de Dios. Yo creo que una de las maneras en las que nosotros podemos prepararnos como familia de Dios es de dos maneras. Una es conociendo el plan global que Dios tiene para su familia. Por eso le llamamos Padre, porque somos una misma familia. Entonces, conociendo el plan global que Dios tiene para su familia, pero también afirmándonos en nuestra identidad como parte de la familia, como padres y como hijos. Y el reino de los cielos, el que habla la Biblia, está constituido básicamente por dos partes, por padres y por hijos. A grandes rasgos, ese es el reino de los cielos, independientemente de los ministerios que pueda llegar a haber, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Todos estos diferentes ministerios, dones y talentos se ejercen desde un lugar de padre o de hijo, y muchas veces es de las dos. Entonces, si el reino de los cielos está constituido por padres y hijos, eso quiere decir que el matrimonio viene siendo una base para que nosotros podamos comprender con mayor claridad lo que es el reino de los cielos. Y es precisamente por eso que en estos días el matrimonio está bajo ataque, tan severo, tan enfático. ¿Por qué? Porque el reino de el matrimonio representa verdades espirituales del reino de los cielos. Sabemos que todo empieza con una boda y culmina con una boda. Y es el lenguaje alegórico que Dios usa del matrimonio para poder expresarnos la ambición que Él tiene con su familia, con sus hijos. Entonces el reino de los cielos funciona como un matrimonio, y un matrimonio anuncia al reino de los cielos. Por eso le llamamos Padre. Y por eso Cristo se unió a la iglesia. Entonces, en la Biblia podemos ver en Mateo 22 que el reino de los cielos es semejante a un padre que preparó una boda para su hijo. Eso es una declaración que nos invita a poner atención de, ok, entonces el reino de los cielos es como una boda. Entonces, ¿cuál es mi papel a la luz de esta verdad? Si nosotros queremos entender más acerca del reino de los cielos, tenemos que poner atención a lo que la Biblia habla acerca del matrimonio. Que el matrimonio básicamente es un pacto de entrega mutua de por vida. Y en esta tierra, pues estamos limitados por el tiempo. Por eso se dice hasta que la muerte los separe. Pero en la eternidad no va a haber límite de tiempo. Y en la eternidad la Biblia enseña que es como un matrimonio en el sentido de que es una entrega mutua y por toda la eternidad, de corazones abiertos. Nosotros conociendo a Dios y nosotros dejándonos conocer por el Señor. Y en Malaquías habla del propósito del matrimonio.
Voy a hablar un poquito del matrimonio, después voy a hablar de los roles de padres y de hijos, y después voy a hablar de cómo Dios ha comisionado a su familia con un encargo, que es la gran comisión y el primer mandamiento. Entonces, Malaquías dice unas palabras asombrosas. Dice, Malaquías 2:15, no te hizo el Señor, está hablando de la fidelidad y del matrimonio. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Y luego viene una pregunta, ¿y qué quiere Dios de esto? En otras versiones dice, ¿qué quiere Dios de esta unión del matrimonio? ¿Qué es lo que Dios anhela con el matrimonio? Y la respuesta es increíble. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. En otras versiones dice, Dios busca una descendencia para Dios. Es el objetivo que Dios tiene con el matrimonio. Quiero que se unan para que me den hijos. Quiero que se unan para engrandecer mi familia. Quiero que se unan para que mi nombre sea honrado a través de las generaciones. Este es el corazón de Dios. Y dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Podemos entender que el deseo del padre, ¿cuál es? Tener hijos. Es muy claro. Si le llamamos padre, el padre está deseoso de tener hijos. ¿Y cómo busca esos hijos nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial busca a sus hijos a través de su Hijo. Por eso mandó a su Hijo Cristo. Y por eso lo une a la iglesia. Por eso también hay esta analogía de que Cristo está unido a la iglesia. De que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Y qué quiere de esta unión? Hijos para la familia. Que la familia se engrandezca. ¿Y cómo es la familia de Dios? Pues la familia de Dios, esta es una de las razones por las cuales el Padre envió a su Hijo. Y es una de las razones por las cuales el Padre envía al Espíritu Santo. Envió a su Hijo para ganar más hijos para su regazo. Ese es el deseo. Es el deseo del corazón de Dios. Y a lo largo de la Biblia podemos ver que la Trinidad está enfocada en meter a la humanidad a la familia de Dios. Entonces el Padre manda al Hijo para que todo aquel que en Él cree y todo el que le reciba adquiere la potestad, la autoridad, la bendición, el privilegio de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Entonces el Padre envía a su Hijo para engrandecer a su familia, para tener más hijos. Y luego Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y Gálatas explica que es gracias al Espíritu Santo morando en nuestro interior que nosotros podemos decirle ¿cómo? Abba Padre. El Espíritu de adopción morando en nuestro interior. Entonces el Padre envía a su Hijo para tener más hijos. Y el Padre envía a su Espíritu para tener más hijos. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. También envió a su Espíritu Santo. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Entonces podemos ver una verdad maravillosa y un círculo completo en la Trinidad. La Trinidad está enfocada en que nosotros, la humanidad, pueda adquirir la identidad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. El Padre envía a su Hijo, el Padre envía a su Espíritu para integrarnos a su familia. Y ese es el deseo del Padre, que nosotros podamos conectarnos con su corazón. Y la paternidad de Dios es el mejor ejemplo que un padre puede seguir, de cómo Dios es un padre. La paternidad de Dios es una luz que nos ilumina el camino con sabiduría, de cómo ejercer paternidad a los que tienen hijos físicos, pero también los que llegamos a ser padres espirituales de otros. Juan, en 1 Juan dice, miren con cuánto amor nos ama el Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no lo conoce. No conoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa o esta esperanza se mantienen puros, así como Él es puro.
Y ahora, como hijos, en nuestro papel de hijos, tenemos una gran oportunidad de aprender obediencia, de desarrollar obediencia como Cristo lo hizo. Como hijos, un hijo es entrenado en obediencia. Independientemente que seamos padres espirituales o padres de hijos físicos, siempre vamos a ser hijos. Y como hijos tenemos este privilegio de poder aprender a desarrollar obediencia. Y Jesús, que es hijo, esa es una de las virtudes de Cristo que más nos han bendecido. Juan explica en el capítulo 1 de su evangelio, dice que cuando Jesús vino, Él vino a bendecirnos con una bendición tras otra. O sea, es imparable. Juan tenía una perspectiva muy acertada y muy hermosa de la obra de Cristo. También al final de su evangelio dice que si se hubieran escrito en un libro todas las cosas que Él vio hacer a Jesús en esos 3 años, dice, no cabrían en el mundo entero los libros que se podrían escribir. Y en el capítulo 1 dice, Jesús vino a bendecirnos con una bendición tras otra, una tras otra. Y es imparable las bendiciones del Hijo de Dios sobre nosotros. Y una de las maneras en las que más nos ha bendecido el Hijo de Dios es con su obediencia. La obediencia de Cristo trajo a muchos hijos a la gloria. Isaías 53 describe cómo era parte del plan perfecto de Dios aplastar a su Hijo. Y cómo su Hijo recibiría en un futuro los honores de un soldado victorioso por la manera en la que se sometió a su trato. Y dice, va a recibir los honores de un soldado victorioso porque debido a su obediencia trajo a muchos hijos a la gloria. A causa de él, multitudes serán salvas. A causa de su dócil obediencia. Entonces Jesús es nuestro hermoso ejemplo. Es nuestro magnífico ejemplo para seguirle a Él. Si a alguien queremos conocer es a Cristo, el Hijo de Dios. Y su obediencia, ¿cómo nos ha bendecido? Esta virtud de la obediencia de Cristo nos ha bendecido, como dijo Juan, con una bendición tras otras. Y si observamos a Jesús, aprendemos de su obediencia, de su amor, de su diligencia y sobre todo de su compromiso con la voluntad del Padre. Si alguien está comprometido con la voluntad del Padre, es su Hijo Cristo. Y nuevamente estamos hablando de temas familiares. El Padre, el Hijo, los hijos, la obediencia. Entonces, si el reino de los cielos está constituido por padres y hijos, entonces podemos entender que hay padres, hay madres, hay hijos y hay hermanos. Y cada uno tiene un papel crucial en la familia de Dios. Y este papel, estos roles que cada uno tenemos, la Trinidad nos modela a la perfección. Por ejemplo, los esposos. Hay un llamado y una demanda de parte del cielo sobre los esposos, donde dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay una demanda del cielo para que los esposos sean a la altura del mismísimo Hijo de Dios. Pero si no hubiera la ayuda implícita, Dios no demandaría tal cosa, no pondría una barra tan alta. Pero hay esta demanda sobre los esposos. Así como Cristo se entregó a su esposa, abrió su corazón por su iglesia, murió para favorecer a su iglesia, se invirtió en ella para poder hermosearla. Así en la Biblia está escrito que el esposo tiene esta barra alta, pero también la esposa, la barra de la esposa, no sé si, bueno, también está alta. Pero en Génesis 2, desde el principio, el Señor dice que la esposa debe ser la ayuda idónea. Hay una demanda sobre las esposas para ser a la altura del mismísimo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador por excelencia. ¿Y cómo ayuda el Espíritu Santo? ¿Cuál es el tipo de ayuda que todos recibimos de parte del Espíritu Santo? ¿En qué nos ayuda? Sí nos ayuda en cosas chiquitas, pequeñas, problemas, diferentes cosas. Pero lo que más se deleita el Espíritu Santo en ayudarnos es a replicar a la persona de Cristo en nuestro corazón. La más grande ayuda y lo que más disfruta el Espíritu Santo es que Cristo sea formado en nuestro corazón.
Y si Dios llama a la esposa a la ayuda idónea, hay una demanda sobre la esposa para que promueva el amor de Dios en el esposo. Hay una demanda en la esposa para que procure que Cristo sea formado en el esposo. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso le pone este título de ayuda idónea. Al esposo le dice, ama como Cristo, sé a la altura de Cristo. Hay una demanda sobre ti para que seas como Jesús. Y a la esposa le dice, hay una demanda sobre ti para que pongas atención al Espíritu Santo y seas a la altura del Espíritu Santo. Sobre los hijos también hay una demanda de honrar a los padres. Y podemos ver cómo Jesús honró a su padre hasta la muerte. Y es algo que nosotros podemos aprender de Cristo. Dice en Gálatas 4:5, Dios lo envió al Espíritu Santo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos. Y debido a que somos hijos, Dios nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Entonces, uno de los regalos más hermosos que un hijo puede recibir, que un hijo de Dios puede recibir, es el regalo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos permite conectarnos con Dios a un nivel íntimo de hijos. Y gracias al Espíritu Santo en nuestro interior, podemos decirle por fe, Padre, Abba, Padre. Entonces, nuestro rol como hijos, podríamos decir que es sencillo. Nuestro rol como hijos es recibir al Espíritu. Es decir, yo recibo tu Espíritu. Cuando alguien recibe el Espíritu, está recibiendo un regalo de un padre, está recibiendo el regalo como un hijo. Y este regalo del Espíritu Santo nos coloca en una posición de hijos. Y el Espíritu Santo nos enseña a ser hijos. Por eso el Espíritu Santo reposó sin restricción sobre la persona de Cristo Jesús. Y un hijo obediente como Jesús es uno que está perfilándose para ejercer una buena paternidad en su momento. Y somos hermanos entre nosotros, entre hijos somos hermanos. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice Hebreos 2. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Esto puede ser una bonita oración. Jesús, anuncia tu nombre en medio de nosotros. Jesús, anúncianos tu nombre, decláranos tu nombre, porque es algo que Jesús dijo que Él haría en los Salmos y en Hebreos. Ahora, ¿cómo funcionamos como familia? Esa perspectiva me gusta, que nosotros podamos funcionar como una familia. Cuando nosotros entendemos estos conceptos de la familia de Dios, cambia la manera en la que nos vemos como cristianos. Porque a veces nos vemos con divisiones. No es él de esta organización y él es de esta otra iglesia y él es de esta otra cobertura Pero cuando entendemos estos principios de la Biblia, independientemente de la organización y de cómo estemos organizados, podemos cruzar esas barreras y saber que somos hermanos. Y surge un amor diferente, surge una amistad diferente, surge diferente tipo de relaciones. No son relaciones por conveniencia ni estratégicas, son relaciones basadas en amor, por la luz que la palabra nos da. De hecho, mencioné al principio, todos los ministerios, los profetas, los maestros, los apóstoles, funcionan desde una posición de padres. Por ejemplo, el ministerio profético. Pablo dice que el ministerio profético es para animar, exhortar, para consolar. Esas son funciones del corazón de un padre. Un maestro enseña. Esas son funciones del corazón de un padre físico, un padre espiritual. De tal manera que la función de la familia en términos generales es que nosotros como familia de Dios proveemos oportunidades para que otros conecten con Dios. Es el evangelismo, esa es la gran comisión. Nosotros como familia, nuestro llamado y nuestra función es promover el amor de Dios en la vida de otros. A través de lo que hacemos, a través de nuestra profesión o a través del ministerio en el que servimos. Nosotros deseamos que otros
se conecten con Dios, puedan percibir a Dios, puedan conectarse con el Padre que nosotros tenemos. Es el anhelo de los que conformamos esta familia de Dios, esta familia del reino. ¿Qué fue lo que el Padre Celestial hizo? El Padre Celestial proveyó en Cristo oportunidad para que nosotros nos conectáramos con Él. Proveyó a su Hijo, proveyó su Espíritu y finalmente pudimos conectarnos con Él. Y eso es lo que ahora nosotros hacemos también en el lugar en el que estamos, con nuestra identidad. Y a Dios le importan las familias. Estaba leyendo este salmo que me impresionó lo que viene ese salmo, 147, del 1 al 6. El Señor dice este salmo: alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Dios. Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Entonces el Señor está hablando de su deseo que tiene de reconstruir Jerusalén y de traer a los descarriados, de traer a los exiliados de regreso a Jerusalén. Está hablando de su pueblo desfavorecido. Y en medio de este discurso, abriendo su corazón, diciendo cómo quiere restaurar, dice esto. Dice: Él cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Cuando leemos este pasaje rápidamente y estamos viendo el cielo, nosotros creemos que el Señor conoce cada estrella por su nombre, y sí lo hace, pero el Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de la descendencia de Abraham, que son como estrellas. El Señor en su poesía está afirmando la promesa que le hizo a Abraham y las pláticas que tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, diciendo: aquí estos desterrados, yo no me he olvidado de ellos. Yo conozco cada uno por nombre. Yo te prometí a Abraham, en Génesis 12, que tendrías una descendencia, y que a causa de mi promesa de darte una descendencia y de darte una tierra, las naciones de la tierra serían benditas a causa de mi manifestación de bondad hacia ti. El resto de las naciones me conocería. Y te prometí que tu descendencia sería numerosa como las estrellas, y ratifiqué la promesa a Isaac y a Jacob. 3 veces ratifiqué mi promesa. Y ahora yo digo que yo conozco a las estrellas, cada uno por su nombre. Esa descendencia que yo prometí que tendrías, yo conozco a cada uno por nombre. Y la muestra está en Crónicas. Por eso Crónicas es fascinante. Aunque parece un montón de nombres, Dios nos está diciendo: tómate el tiempo para que veas que conozco por nombre a mis familias y mis generaciones. Y estas están aquí registradas, pero aún las que no están registradas, conozco por nombre a mi descendencia. Por eso el Señor se tomó todo ese tiempo, y por eso hay tantas páginas en el libro de Crónicas principalmente, de nombres y nombres y nombres y genealogías y genealogías. Y si tú sigues el rastro, es impresionante cómo es un registro tan específico. Y esa es una manera en la que Dios dice: yo estoy interesado en las familias de la tierra. Estoy interesado en las familias por nombre. Por eso fue que Dios elige a Abraham. Elige a un hombre para elegir a su familia. Te elijo a ti, Abraham, porque quiero elegir a tu familia. Y elijo a tu familia porque quiero elegir a tu nación, que se va a formar de ti. Y elijo esta nación para poder entrar a las familias de la tierra. Entonces Dios elige a Abraham para poder elegir a su familia. Dios elige a su familia para poder llegar a una nación. Y Dios elige a esta nación para poder llegar a las naciones de la tierra. Y Dios elige a las naciones de la tierra para formar una familia. Por eso es Padre. Por eso el Espíritu Santo en nuestro interior nos permite clamar: Abba, Padre. Y quiero hablar del plan global de la familia de Dios. El Señor tiene un plan global con su familia. No es solo que quiere una familia. Tiene propósitos muy específicos de por qué quiere una familia. Y Pablo lo describe en Efesios 1, los primeros 10 versos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Esto es precisamente lo que Él quería hacer.
y le dio gran gusto hacerlo. Fíjate, dice, le dio gran deleite hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecíamos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Fíjate qué hermoso, desbordó su bondad, desbordó su sabiduría, desbordó su entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, ya que nos hizo suyos, ya que desbordó su amor sobre nosotros, ya que Cristo fue la propiciación de nuestro pecado, ya que Cristo derramó su sangre y ahora nos ha hecho parte de su familia y nos compró para sí. Ahora que todo esto sucedió, ahora nos dio a conocer su misteriosa voluntad. ¿Qué estaba tramando Dios con esto? ¿Qué estaba tramando Dios? ¿Cuál era este plan de redención? ¿Cuál era el propósito de este plan de redención? Bueno, pues su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y los pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas, todas, las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Este es el plan global de Dios para la familia. Que un día, con todos los redimidos, con todos de su familia, empujen y luchen y contiendan para que un día Cristo sea exaltado en medio de las naciones, para que un día Cristo venga y reine en la tierra por siempre y para siempre. Esta es su misteriosa voluntad. Este es el misterio que Dios tenía detrás de todo este plan de redención: exaltar a su Hijo. Y de hecho en el libro de Apocalipsis hay un discurso de reivindicación de su Hijo. La Biblia describe que hay un tiempo donde van a estar todas las naciones reunidas y el Padre va a justificar a su Hijo delante de las naciones. Y Jesús va a recibir la honra de su Padre. Y el Padre va a decir: todos estamos aquí gracias a la obediencia de mi Hijo amado. Y todas las naciones han venido a congregarse gracias a la obediencia de mi Hijo. Y ahora todas las cosas están bajo su autoridad. Y mi Hijo es el único que ha podido unir el cielo y la tierra. Y por eso el cielo viene a la tierra. Nosotros no vamos a terminar en el cielo. El cielo viene a establecerse en la tierra. Nuestra ida al cielo es solo provisional, temporal. Y esto es la gran comisión. Tiene un papel muy importante en el plan global de Dios, su misteriosa voluntad. La gran comisión es favorecer que se lleve a cabo el plan de Dios de exaltar a su Hijo en la transición de la era o en el fin de los tiempos. La gran comisión es para favorecer que se lleve a cabo la exaltación de Cristo en aquel día que está próximo a venir. La gran comisión no es el fin último, porque la gran comisión, estoy hablando de las misiones, va a haber un tiempo donde cesen, donde ya no haya más gran comisión. Pero la gran comisión no es el fin último, pero sí es un medio para el fin. Y el Señor ha comisionado a su familia con este encargo. Él no comisiona extraños. Él ha comisionado a sus cercanos, a sus hijos, a los que somos de su familia. Nos ha comisionado, nos ha dado este encargo de ejecutar el primer mandamiento y de ejecutar el segundo mandamiento, que también es la gran comisión. El segundo mandamiento y la gran comisión son intercambiables, es exactamente lo mismo. Y nosotros como familia tenemos el privilegio de hacer discípulos bajo su autoridad, bajo su orden. Eso significa que nosotros usamos el poder de Dios, echamos mano de la gracia de Dios para enseñar a otros a obedecer a Cristo. Pero es muy diferente que lo hagamos desde la posición y la identidad de hijos a extraños. Por eso es importante que nosotros seamos afirmados en nuestra identidad como parte de la familia de Dios. Hacemos discípulos bajo su orden. Y siempre los más efectivos en la gran comisión son los que adoptan su identidad como miembros de la familia. Muchas veces gente que no está haciendo la gran comisión, o que no le importa, o que no tiene ni idea, muchas veces no es que no quieran, muchas veces es que no saben su identidad en la familia.
no conocen la importancia, lo relevante de su papel dentro de la familia de Dios. Y estos son los más efectivos, los que identifican su identidad. Son estos los de la familia de Dios, que cuando ven al perdido son los que dicen: uno más para el regazo de mi Padre. Y los más comprometidos con la voluntad del Padre son los que, como Jesús, viven su identidad de hijos. Así que la familia de Dios está bajo comisión. Creo que por ahí tienen un ser y hacer discípulos. Esa es una comisión que pesa sobre la iglesia, sobre la familia de Dios. Es un Padre amoroso que espera que usemos su autoridad y su poder para movilizarnos y hacer discípulos. Hace unos días, creo que fue la semana pasada, estaba un poquito frustrado en una cirugía, operando a un paciente, un caso muy difícil, muy demandante, y estábamos operando, y ese paciente tenía estábamos seguros que tenía una perforación intestinal, pero no la detectábamos, pero estaba seguro que tenía eso. Estábamos ahí con el paciente operando, ya llevamos un buen rato, ya cansados, y yo me empecé a frustrar. Y estamos ahí en quirófano, siempre tengo alabanza sonando, y estoy ahí, y me detengo y empiezo a orar: Señor, déjanos ver lo que no estamos viendo. Dije: no estamos viendo algo en este paciente. Sabemos que hay algo, pero no lo hemos detectado. Pero así con el tono alto, no crean que estoy así hablando bajito, estoy haciendo mi declaración. Estoy viendo al instrumentista, al ayudante, al anestesiólogo, y les digo: no hemos visto algo. Y esto no está bien. Señor, dinos, ¿dónde está? Tenemos que ver algo que no hemos detectado. Por favor, muéstralo, revélalo. Queremos ayudar a este hombre. Y estoy ahí orando, y empezamos a hacer diferentes pruebas y buscar. Entonces yo estoy operando y mi ayudante está aquí enfrente y el instrumentista está acá. Y de repente el instrumentista dice: ¡ay, doctor, ahí está! ¿Dónde? Y era una cosa minúscula, una perforación difícil de ver con la simple vista. Entonces, cuando veo esto, le digo: ¿te das cuenta? Dios te usó como respuesta a la oración. ¿Sí viste que oramos? Y Dios te usó para responder. Yo no lo vi, Él no lo vio. Somos los que estamos aquí operando, y tú que estás allá lo viste. Dios respondió la oración. Y son estos pequeños encuentros, pequeñas oportunidades, donde podemos funcionar desde nuestra autoridad de familia e invitar a otros a la familia. Entonces yo no sé qué sintió este amigo de decir: no, pues sí. O sea, no le quedaba opción. Le dije: yo oré y tú viste eso. Si no hubiera orado, te diría: wow, maestro, gracias. Pero oramos y Dios te usó para responder la oración. Yo no la vi, tú la viste, pero yo oré. Así que tenemos el gran privilegio de, como familia, funcionar y traer a otros a Jesús. Y quiero mencionar, por ejemplo, Fabris está mandado al campo de la ciencia. Es un lugar solo, que yo sepa no hay más obreros ahí. Él es un obrero en el campo de la ciencia. ¿Por qué? Porque ahí en esa facultad y en el área de la ciencia, la historia de Dios necesita ser contada. Ahí necesita ser contado el mensaje de que un día el Padre va a exaltar a su Hijo delante de las naciones. Y que el Padre quiere una familia. Y que el Padre siente deleite en organizar a su familia y en hacer crecer a la familia. Fabris va ahí con fuego en su corazón, sembrando la vida de la palabra en el corazón de sus compañeros mayores, menores, incluso de maestros, venciendo resistencia y oposición, pero ahí está funcionando desde su identidad como hijo. Y esa es parte de nuestro privilegio. Necesitamos, cada uno de los que estamos aquí, pensar cómo lo que yo hago conecta con la historia global que Dios tiene para su familia. Yo soy parte de la familia y veo que la familia está bajo una comisión. Y veo también que cada uno tenemos diferentes dones, talentos, gracia. Cómo lo que yo hago conecta con esta historia global.
Y si en el área donde tú estás, tú no encuentras cómo puede conectar lo que tú haces con la historia global, seguramente no es tu lugar. Pero si donde tú estás, tú logras entender, ok, lo que yo hago conecta perfectamente para avanzar los propósitos del plan que Dios tiene para el final de los tiempos. Ahí es tu lugar y de ahí no te debes de mover. Así que con este mensaje quiero que tengamos un tiempo para orar, para poder recibir estas verdades que se asienten en nuestro corazón y que vamos a tener un tiempo de ministración. Voy a pedir a Vero, a Edgar, a Fabris y a los que quieran ayudarnos a orar. Pero vamos a orar por esto, vamos a orar por lo siguiente. Vamos a orar que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo que nos revele más nuestra identidad como hijos. Es una de las cosas hermosas que el Espíritu Santo hace, revelarnos nuestra identidad como hijos. Y si hemos estado funcionando o no con esta identidad. También podemos orar que Jesús anuncie su nombre en medio de nosotros y que nosotros podamos entender la comisión bajo la que estamos. El Señor ha comisionado a su familia. Somos una familia, somos un cuerpo en Cristo. Y que nosotros podamos entender el privilegio y la urgencia que tenemos de movilizarnos y de hacer discípulos. De movilizarnos y enseñar a otros. Hacer discípulos es muy sencillo. Hacer discípulos no es nada más sentarlos y darles una enseñanza. Hacerles discípulos es hacer vida cercana con la gente con la que trabajamos todos los días. Mostrándoles principios bíblicos, principios de la palabra. Es acompañarlos y es enseñarles a obedecer a Jesús. Estaba también, estas últimas semanas he tenido pacientes bien difíciles y estábamos en otra cirugía ayer y en eso hice un comentario, dije sí, porque la verdad es que, y me frené y no dije nada y me ayudaron que estaba enfrente de mí, me dice, Doc, ¿qué iba a decir? Y le dije, no, lo que iba a decir sentí convicción de que no debía decirlo. Iba a decir una tontería y el Espíritu Santo me frenó, así que no voy a hacer mi comentario. A veces con la frustración salen comentarios. Pero discipular es que tú, donde eres estudiante, donde trabajas, o si eres ama de casa, así, donde estés, en ese lugar, tú puedes promover el amor de Dios en otros, sabiendo que tú eres parte de la familia. Tú puedes proveer espacio para que otros se encuentren con Dios. A veces regalar una Biblia es proveer un espacio para que la gente se encuentre con Dios. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Y cómo podemos tener un tiempo de oración, Vero, Edgar? ¿Cómo podemos orar estas verdades que están en la Biblia? Hablando de nuestra identidad como familia, hablando de la necesidad de movilizarnos. Vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Y nos presentamos delante del Señor. Y yo creo que este tema de la familia, el Señor ha sido como un poquito enfático en este último tiempo, lo ha estado mencionando. Creo que nos está preparando el Señor para algo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y vamos a cantar juntos un momento y después vamos a empezar a ministrar y a orar. Ven, Señor. Jesús, declara tu nombre en medio de nosotros. Declara el nombre de tu Padre Jesús en medio de nosotros. Espíritu Santo, invocamos tu presencia. Gracias, Padre, que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones mediante tu Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, mira a esta congregación, mira a tus hijos e hijas y comisionanos.
afírmanos en nuestra identidad que tenemos como parte de tu familia. Gracias porque Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y tendría muchos motivos de avergonzarse a personas como nosotros, llamarnos hermanos, pero es que es una realidad que su sangre limpia pecados y por eso no se avergüenza. Porque su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha limpiado. Porque Él quiere presentarse para sí mismo una novia pura y perfecta. Y su sangre puede hacer esto. Gracias por la sangre de redención. Padre, gracias porque a todo el que ha recibido a tu Hijo y todo el que cree en su nombre, le es dada la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Gracias. Es verdad que Jesús vino a bendecirnos con una bendición tras otra. Aquí estamos, Señor, hijos e hijas imperfectos, pero aceptando ser sometidos al liderazgo del Espíritu Santo. Ese hermoso Espíritu ayudador que nos ayuda a que Cristo sea formado en nuestro corazón. Padre, gracias porque somos la fragancia de Cristo para ti. Señor, si tú quieres ser afirmado en tu identidad, si tú necesitas, si tú dices, híjole, a lo mejor yo necesito ser afirmado en mi identidad como hijo, me sentía un poquito distante, lejano, como que no era para mí. Si tú necesitas ser afirmado en tu identidad como parte de la familia de Dios, puedes venir al frente y vamos a orar por ti. También si tú hay un fuego en tu corazón por compartir a otros de Jesús en tu trabajo y quieres recibir un denuedo nuevo, vamos a unirnos contigo en oración y pedir que esto pase. Y también pasa al frente.